Ya, vamos a revisar hoy el último teorema que nos queda pendiente, ¿ya? Que es el teorema de las secante tangente. Es el último teorema que nos queda. Vamos a esperar un minutito a ver si alguien más se conecta. Por mientras, recordar, eh, el día lunes 25, en la tarde, se entrega, es el plazo máximo para entregar la tarea número 1. Ya ustedes tienen que entregar esa tarea de forma individual. Ya por cada día de retraso se descuentan o hay una penalización de 5 décimas. Usted siempre puede sacarse un 7, pero según esos días, si usted lo entrega el 25, el 7 va. Pero si usted lo entrega retrasado, voy a descontarle 5 décimas por día retrasado. ¿Ya? O sea, si usted se retrasa, por ejemplo, 4 días, yo le voy a descontar 20 décimas a su nota. O sea, si se saca un 5 menos 20, queda un 3. ¿Ya? Ojo, ojo con eso, chiquillos, porque es muy importante que ustedes sean responsables con los tiempos. Ya yo esto se lo mandé el día lunes de esta semana. Cristian, mándame eso por correo, ¿ya? Y lo vemos por correo. ¿Te parece? Perfecto. Si alguien más tiene alguna duda, escríbame a mi correo. Mi correo es m.valladares.liceo.thompson@gmail.com. Ya, si tienen dudas con las preguntas, chiquillos, si tienen dudas, consultas con alguna pregunta del test, perdón, de la tarea, la tarea no son más de 8 preguntas, por lo que recuerdo. Son 8 preguntas, no deberían demorarse más de 40 minutos, ¿ya? Entonces, ojo con eso, porque es el 15% de su nota y no hay vuelta atrás. Si usted me lo entrega, por ejemplo, una semana después, yo le voy a tener que descontar 35 décimas. Imagínese, me va a quedar debiendo si se saca mala nota. Entonces, la idea no es perjudicarlos. La idea de esto y la idea es que se vayan acostumbrando al tema de ser responsables, porque la experiencia desde el semestre pasado es que hubo mucha irresponsabilidad, mucho para al final ponerse las pilas, y ahora no hay tiempo para eso, chiquillos. Lamentablemente no hay tiempo para ponerse las pilas. Aquí es o no es. Ya, vamos a ver entonces el último teorema de la circunferencia y con esto terminamos la unidad de circunferencia. Vimos todas sus relaciones, tanto métricas como angulares. ¿Ya? Bien, la última relación es el teorema de la secante tangente, que se cumple lo siguiente. Fíjate que si tengo punto P, PT es una recta, pero en realidad PT podría interpretarse como recta, como un rayo o incluso como un segmento. ¿Ya? PT es un segmento, ¿cierto? Una recta que pasa, ¿cierto? En un solo punto por la circunferencia en el punto T y ese T es tangente, ¿ya? ¿Qué es lo que se va a cumplir acá? Que esta distancia PT al cuadrado, esta distancia PT al cuadrado, voy a empezar a rayar, chicos. Voy a hacer un zoom a esto para que lo puedan ver mejor y visualizar mejor. De todas maneras, vamos a demostrar el teorema, ¿ya? Hay que demostrarlo. Al menos ustedes tienen que conocer la demostración, ¿ya? Hoy día hoy día era la posibilidad de que mandaran la tarea de la demostración. No me ha llegado nada todavía. ¿Ya? Fíjate que lo que yo estoy diciendo es que de este punto P a este punto, de este punto T a este punto P, o esa distancia va a ser igual a la multiplicación de esta distancia, ¿cierto? De QP multiplicada por la más grande, RP. ¿Ya? O sea, esta de acá, PT al cuadrado, es igual a PQ, que es la distancia entre P y el primer punto con la circunferencia,
PQ por la más grande, P por R, perdón, PR. ¿Ya? Esto se cumple para cuando T es tangente. Es un punto tangente. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos? Consulta. No es muy complejo de entender. ¿Dudas, consultas? ¿Algo que agregar? ¿No? Entonces vamos a la pizarra. Quiero hacer la demostración de esto para que se acuerden de algunas cosas que son bastante interesantes de revisar con este teorema. ¿Ya? Lo primero es hacer una circunferencia grande, hacer una circunferencia bien grande. ¿Ya? Vamos a colocar la información que tenemos. Tenemos un punto tangencial. Voy a hacerlo acá. Esta recta que estoy haciendo es una tangente, ¿ya? Porque cortan un solo punto. Tengo otra recta que va a cortar, ¿cierto? De alguna manera va a cortar acá formando el punto P, ¿ya? Entonces le vamos a dar nombre a estos valores, bueno, en realidad a estos puntos. Entonces, vamos a darle valores. O sea, no es que valores, vamos a darle nombres. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Este punto siempre se denomina P. Vamos a colocar que este punto sea A, este punto es B, y este punto es C. ¿Ya? Y ahora, ¿qué es lo que podríamos hacer para verificar si efectivamente esto se cumple o no? Vamos a trabajar con algunas cosas que son auxiliares, ¿ya? Tenemos que relacionar algunos triángulos y ver si esos triángulos también son semejantes, ¿ya? Entonces, lo primero que voy a hacer es hacer algunos trazos, algunos segmentos que nos van a servir para poder orientarnos. El primero de ellos es este, ¿ya? El primer trazo. Y el segundo es este de acá, ¿ya? Y hay que relacionar dos triángulos. Aquí hay varios triángulos en realidad. Fíjate que ustedes no sé si han visto típico en Facebook, Instagram, así como cuántos triángulos hay en esta figura y uno empieza a contar los triángulos. Y aquí hay uno que es el CPA, hay otro que es el ACB y hay otro que es el ABP. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjate que yo tengo que relacionar de alguna forma esto, porque no olvidemos lo que tenemos que demostrar. Tenemos que demostrar que AP al cuadrado es igual a la distancia de PB o la distancia de PC. O sea, esto es lo que debemos demostrar. Entonces, si tenemos claro esto, tenemos que ver qué triángulos son los que relacionan estos lados. Mira, fíjate, tengo este triángulo AP, lo tiene el triángulo ABP y lo tiene el triángulo ACP. Si tú te fijas, si yo hago el análisis acá, lo que yo estoy diciendo es que los triángulos que me importan es el triángulo BPA, BPA. ¿Por qué? Porque de aquí yo saco, por ejemplo, el segmento BP, el segmento PA, ¿cierto? Etcétera. Aquí estoy sacando segmentos que puedo, ¿cierto?, relacionar con lo que yo quiero demostrar. Y vamos a ver qué relación tiene, porque no sabemos qué relación tiene, por eso le pongo el signo de cierto de pregunta, con el triángulo. Fíjate el otro triángulo que necesito, CP, triángulo
CP, CPA. Mira, fíjate que aquí sale el PA, ¿cierto? De nuevo sale el PA, aquí sale el PC, independiente de... Estos son distancias, chiquillos. Entonces, si hablamos de distancia, PC es lo mismo que CP en cuanto a distancia. Ya, si uno habla de segmento, por ejemplo, segmento PC es distinto al segmento CP. Ya, esos son nomenclaturas distintas. ¿Ya? Pero como estamos hablando de medidas, el inicio es igual que, por ejemplo, si tengo acá el punto A y el punto B, y camino hasta el punto B. La distancia recorrida es lo mismo que yo recorra desde A hasta B y desde B hasta A. Por lo tanto, las medidas son iguales. ¿Ya? Aclarando un poco la nomenclatura. ¿Por qué estoy aclarando las nomenclaturas? Porque yo estoy pensando en la prueba de transición del próximo año o la prueba que aparezca el próximo año para ustedes, donde la nomenclatura es muy importante. ¿Ya? Bien, entonces tenemos que relacionar estos dos triángulos. Entonces, lo primero que nos damos cuenta es que el ángulo en P para ambos triángulos es equivalente, o sea, es igual. ¿Qué recomendación yo doy a mis estudiantes para poder demostrar este tipo de cosas? Es separar los triángulos. Mira, separemos los triángulos. Entonces, voy a dibujar los triángulos. Fíjate, este triángulo sería ahí, ahí. Ese sería como el CPA, ¿cierto? Y el otro sería algo así. Ahí, ¿cierto? Voy a hacerlo como con la misma inclinación. Algo así. Ya. Perfecto, ahí tendríamos los dos triángulos. Y es básicamente para que entiendan la relación entre sus elementos. ¿Ya? Entonces, tengo acá C, P, A. Aquí tengo B, P, A. ¿Ya? Entonces, como en el triángulo, fíjate el triángulo CAP con el triángulo BAP comparten el mismo ángulo, este ángulo de acá, ese. Entonces, lo primero que yo puedo darme cuenta es que el ángulo en P es congruente con el ángulo en P. ¿Ya? Esto se puede deducir porque es identidad. ¿Ya? Evidentemente que ambos son iguales porque son el mismo ángulo. ¿Ya? Eso es una identidad. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos algo interesante que ver. Y vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Fíjate quiero que se fijen en el arco AB. AB, fíjate en este arco. Voy a hacerlo con otro color. Fíjate en este arco. Este arco es importante, ese. Lo estoy pintando aquí como con rosado. Ya. Ese arco AB es importante. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos tipos de ángulos que ustedes deberían conocer, y si no, ahora es el momento que los conozcan. Fíjate el ángulo, quiero que analicemos por acá el ángulo ABP. ¿Cómo es? ¿O cómo se llama? Ese ángulo es un ángulo seminscrito, ¿cierto? Entonces, el ángulo seminscrito comparado, ¿cierto? Con un ángulo del centro, vamos a llamar un ángulo del centro. Vamos a hacer una construcción auxiliar aquí para que lo visualicen mejor. Fíjate, como tengo esa abertura AB, ya no necesariamente esto vale 90, esto es solamente una coincidencia. De hecho, el centro debería estar un poquito más abajo. Con respecto a este ángulo del centro, es la mitad, ¿cierto? Entonces el ángulo, el ángulo ABP es la mitad del arco AB. ¿Ya? Es la mitad. ¿Por qué? Bueno, la mitad de la medida. ¿Ya? ¿Por qué la mitad? Porque es un ángulo seminscrito. Por otro lado, si ustedes se dan cuenta, el ángulo ACB, ACB comparte, ¿cierto?, el mismo arco, pero este no es un ángulo seminscrito, este es un ángulo inscrito. Inscrito, ¿ya?
Pero el ángulo inscrito también, ¿cierto? Tiene la misma fórmula en realidad que el ángulo semiinscrito, ¿cierto? Es el mismo arco AB, es el mismo arco AB, la medida del arco AB, dividido en dos. Fíjate que entonces ese arco, perdón, ese ángulo con ese ángulo, por tener, ¿cierto?, la misma definición, ¿qué es lo que pasa? Que son ángulos congruentes. Entonces voy a mi demostración de acá y digo, el ángulo ACB es congruente con el ángulo ABP. Entonces, fíjate, el ángulo A, lo escribí mal, chiquillos, espérenme, denme un momento que, espérame, ACB, ya, lo puse como ACB, pero en realidad yo lo pude haber escrito en vez de BP, ya, así como seguir todo el segmento ACB, ahí sí. Ese era el error que tenía. Ni siquiera es tan error, porque yo podría decir ángulo ACB. Está claro, ¿ya? Es el mismo ángulo en realidad, pero lo vamos a considerar hasta P para que no pierdan la idea lógica de la demostración. ¿Ya? Entonces aquí ya está P. ACP, ACP con el ángulo ABP. Ahí sí, perfecto. ¿Y esto por qué lo demostramos? Por lo anterior, ¿ya? Por esto de acá que está con lo que está en rosado, que son el ángulo semiinscrito y el ángulo inscrito. Por lo anterior vamos a colocar acá, por lo anterior. ¿Ya? ¿Y qué conclusión llegamos? Que el triángulo BPA es semejante, con el triángulo CPA. ¿Por qué criterio? Porque hay que decir qué criterio. El criterio ángulo-ángulo, ¿cierto? Si yo tengo dos ángulos que son congruentes dentro de los triángulos, de dos triángulos, se dice que esos triángulos son semejantes. ¿Ya? Solamente con esos dos tipos de información ya sabemos que son semejantes. ¿Ya? Perfecto. Voy a borrar un poquito lo que teníamos con rosado para ocupar la pizarra. Y de aquí se desprenden algunas cosas que son bastante interesantes que nos permiten llegar a lo que queremos, ¿cierto?, demostrar. Los triángulos semejantes, sus lados proporcionales son iguales. ¿Qué quiere decir eso? Fíjate, si yo tomo este lado de aquí, fíjate, ese es un lado, BP con CP, BP con CP, mira, BP dividido CP es igual a PA, fíjate, PA dividido PA. PA. A su vez, BA dividido CA. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sé que son esos lados? Porque se preguntarán ustedes, ¿cómo sé que son esos lados y cuáles son los que necesito y cuáles no? ¿Por qué? Porque fíjate, miremos el dibujo. Aquí que tengo. Quiero que miren el ángulo superpuesto. P va a ser el ángulo que nos va a permitir poder encontrar bien lo que necesitamos demostrar. ¿Ya? Sí, yo estoy volviendo atrás a cada rato, pero es necesario para que ustedes entiendan esta demostración. Fíjate este triángulo, APC, ¿ya? APC. Y por otro lado tengo el triángulo, tengo este ángulo, acabo de decir que este ángulo es igual con este ángulo de acá, y este es igual para los dos, ¿ya? Fíjate lo que acabo, ya, este ángulo con ese ángulo son iguales. Y este ángulo de aquí se comparte para los dos. Entonces, aquí me estaba pasando algo que es muy común, es un error muy común. Fíjate que es en el nombrar los lados, ¿ya? Esto es algo muy común en cómo poder entenderlo. ¿Por qué?
¿Por qué me estaba equivocando aquí? Esto sigue siendo ángulo, ángulo. ¿Por qué me estaba equivocando? Porque el PDA por dividido PDA me estaba dando 1 aquí, y eso no puede ser verdadero. Entonces, aquí, ahí me di cuenta del error. Pero ¿cómo podemos usar ese error para poder darnos cuenta que no nos pase de nuevo en realidad? Mira, para que no nos pase de nuevo eso, tengo que ir a la interpretación de esto. Fíjate, tengo ese ángulo y ese ángulo son iguales, y estos son iguales. Significa que si yo dibujo este ángulo, este es más pequeño, APB. Entonces, voy a borrar un poquito aquí, no sé si alcanzo a borrar esto. Ya. La idea es que tratemos de imaginar qué, qué lado es homólogo con el otro lado. Entonces tenemos que este ángulo de acá es igual con este ángulo de acá, ¿cierto? Y tengo que el ángulo en C, este ángulo de acá, voy a colocarle 2 puntitos, es igual con el ángulo en B, ¿ya? Significa, significa lo siguiente, que VP le corresponde CP. No sé si necesito, chiquillos, que por favor en el chat vayan viendo, me vayan preguntando si están entendiendo o no, porque esto no es una demostración trivial, es una demostración que tiene que ver con hartos conceptos que yo estoy asumiendo que ustedes saben y estoy tratando de recuperar para que no se me estén perdiendo. Fíjate, aquí que tengo, tengo esos dos ángulos y tengo esos dos ángulos que son iguales, ¿ya? Ya dijimos que los triángulos eran semejantes. Ya estoy mostrando cuáles son los ángulos que son iguales, que son congruentes. Ya para después reconocer qué lados son los que debemos ocupar. Ya. Inclusive, para que esto se le sea un poco más fácil, podríamos tomar esto de aquí, fíjate. Y podríamos decir lo siguiente. Que AP al cuadrado, sabemos que es igual a PB dividido PC. Pero AP al cuadrado es lo mismo que decir AP por AP. Es igual a PB por PC. Y podría pasar un AP dividiendo y el PB dividiendo. O sea que AP dividido PB es igual a PC dividido AP. Y fíjate que estos son los lados de los triángulos que tenemos acá. Fíjate, AP, ese lado, dividido PB, ese lado. Es igual, voy a hacerlo con otro color. ¿Ya? APC, o sea, este lado, dividido a P, ese lado. ¿Ya? Entonces, como sabemos, ya sabemos que estos triángulos son semejantes, se cumple esto de aquí, porque la división de los lados son proporcionales, o sea, son iguales, al dividir los lados son iguales, ¿ya? No sé si se entiende la idea, chiquillos. ¿Tienen alguna duda? Traté de irme un camino un poco más sencillo que el otro que me estaba yendo, ¿ya? Era para que visualicen esto. Bien, teniendo claro de dónde es el origen de este teorema, lo importante ahora es poder aplicarlo, ¿ya? Entonces, vamos de nuevo al libro y hacemos unos par de ejercicios en los minutos que nos quedan. Volvemos al libro. Y vamos a desarrollar este ejercicio de acá. Pongan atención. Este de aquí, no sé si lo podré agrandar un poco más. Ya, ese que está ahí. Dice, PQ es tangente a la circunferencia. En T. Denme un momento que quiero activar el lápiz. Ahí sí. Dice AB, esta distancia vale 30, BP vale 2,
Y me preguntan cuál es la medida de PT. O sea, me están preguntando cuánto vale esta medida, esto vale X. ¿Qué se debe cumplir? Que esta distancia X al cuadrado es igual a la distancia de AP, pero AP es 30 más 2, o sea, 32 por la distancia de BP, por 2. Entonces, X cuadrado es igual a 32 por 2, 64. Como está al cuadrado, le saco la raíz a ambos lados de la igualdad, quedando X igual a 8. Y eso es todo. Si ustedes se dan cuenta, la demostración, si efectivamente era mucho más compleja, la demostración apela a que ustedes reconozcan, ¿cierto?, la semejanza de triángulos, que es lo que ustedes vieron en primero medio, ¿ya? Y esto ya es puramente la aplicación, ¿cierto? Es como ya yo lo entiendo, lo asumo, lo aplico, ¿ya? Bien, aquí tenemos ese ejercicio. No sé si tienen duda con este ejercicio, porque estos son los ejercicios que básicamente van a entrar en los test y en las futuras pruebas. ¿No tienen ninguna duda con este tipo de ejercicio? Ya, vamos a buscar otro. En este mismo libro aparecen algunas que son un poco más difíciles de hacer. Ya, voy a borrar acá y voy a buscar ese ejercicio. Ya, me pregunta, Alan me dijo que si lo podía repetir, lo voy a repetir, acabo de borrar, pero no hay ningún problema. Alan, pon atención. Fíjate que AB, lo primero que tú tienes que hacer es tomar toda la información y llevarla al dibujo. ¿Ya? Eso es lo primero que tienes que hacer. Fíjate, AB vale 30. O sea que esa distancia vale 30. Y BP vale 2, o sea que esta distancia de aquí vale 2. Me preguntan cuánto vale X, que es esta distancia de aquí. Esa distancia yo la desconozco. No sé cuánto vale. ¿Ya? ¿Qué es lo que se debiese cumplir? Te lo voy a escribir primero como fórmula, así como que la distancia de PT al cuadrado es igual a la distancia de PB o la distancia de PA. ¿Ya? Perfecto. PT lo desconozco, es X al cuadrado. PB vale 2, lo entregó, ¿cierto?, directamente el ejercicio. Pero PA es la distancia entre este hasta acá más la de allá, o sea, 30 más 2. Lo voy a escribir acá. 30 más 2. X cuadrado es igual a 2 por 30 por 2 son 32. ¿Ya? X al cuadrado por 2 por 32 es igual a 64. Y cuando tenemos, ¿cierto?, un X al cuadrado, la única forma de despejar es sacar la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Me quedaría X es igual a 8. Y está resuelto. No sé si ahora queda un poco más claro porque te mencioné, por ejemplo, el teorema aplicado, ¿cierto?, a los nombres y después te expliqué de dónde venía el 32, que lo más probable es que era tu duda, porque aquí no aparece ningún 32, ¿cierto? Este 32 se deduce de que hay que sumar dos segmentos. Ya, perfecto. Ya, vamos a ver si encuentro el otro que estaba mencionando. Hay otro ejercicio que es bastante interesante. Si ustedes tienen sus libros, chiquillos, estamos trabajando en la página 73 del libro. Ya. Acá está el otro. Este era. Bueno, acá hay varios. Fíjate que tengo el 4. Me quedan 10 minutos, así que podemos seguir con otro ejercicio. Fíjate que aquí hay otro. Ya, aquí hay otro ejercicio. Este es el que quería ver. No lo estaba mirando bien, pero voy a avanzar a este lado. Ya. Dice, PA es tangente a la circunferencia, ya, en P. ¿Ya? Después dice PA vale 16 centímetros y eso es igual a 3 veces CA. Después dice BO es igual a OC, que equivale a X centímetros. ¿Cuál es la medida de BO más OC? Ya. Aquí hay esta información que debemos sí o sí tratar de relacionarlo con el dibujo, hacer algunas ciertas comparaciones ya que son necesarias. Y quiero que veamos aquí lo siguiente. Dice PA es tangente. En PA, esto vale 16. Esta distancia vale 16. Anotamos información que es importante que ustedes la tengan. Siempre la información hacia el dibujo.
No el dibujo, hace la información. Luego dice que CA, o sea, esto de aquí, esta distancia, esa distancia, si yo la multiplico por 3, me da 16. O sea, ¿qué relación tengo? Que PA es igual a 3 veces CA. Si yo despejo CA, sería PA dividido en 3. ¿Ya? Eso es CA. Pero ¿cuánto vale PA? Lo entrega aquí, vale 16. O sea que CA es 16 dividido en 3. Ya tenemos entonces cuánto vale esa distancia. Vale 16 dividido en 3. Bien, ya tenemos la información necesaria. Y luego, me dicen que BO y OC son iguales. Aquí, ¿qué dice que son iguales? Equivalen a X. ¿Ya? O sea que CO y OB valen, esta vale X y esta vale X. Esas distancias, ¿ya? Me preguntan cuánto vale efectivamente BO más OC. Significa que me están preguntando cuánto vale 2 veces eso, porque son iguales, 2X. Entonces tenemos que ordenar esta información que nos entregaron y aplicarla. Fíjate qué es lo que se va a cumplir por el teorema de la tangente secante. Se cumple lo siguiente. Que PA al cuadrado es igual a la distancia entre A y C, o sea, CA, por, ¿cierto? AB, ¿ya? PA lo tenemos. PA vale 16 y al cuadrado. Listo, son numéricos, no hay nada que hacer. CA vale 16 partido en 3 por AB. Aquí es donde puede estar lo más difícil de este ejercicio. Fíjate que AB es la distancia de AC más CB. Entonces, fíjate que tengo que CA vale 16 partido en 3 más esta distancia que vale 2X. Pero lo que me preguntan es 2X, así que esta es como mi gran incógnita. No es necesario calcular X, sino que sabemos que debemos calcular 2X. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despejar. No es necesario calcular esto. ¿Por qué? Porque este 3 que está dividiendo pasa multiplicando. 3 por 16 dividido, o sea, al cuadrado. Y este 16 que está multiplicando pasa dividiendo. Y esto es igual a 16 partido en 3 más 2x. Fíjate lo que hice. Voy de nuevo a explicar esto porque a lo mejor puede generar confusión. El 3 que estaba dividiendo, aquí está dividiendo, pasó multiplicando al 16 al cuadrado. Y este 16 que estaba multiplicando, fíjate que estaba multiplicando, está en la parte de arriba de la fracción, pasó dividiendo. Se invirtió la fracción. Eso pasa porque pasó al otro lado de la igualdad. Entonces este 16 elevado a 1 elimina ese al cuadrado. Me queda simplemente 16 elevado a 1. ¿Ya? Entonces 3 por 16, ¿ya? 3 por 16 son, si no me equivoco, 54. Voy a verificar aquí. 3 por 16. Perdón, 48. ¿Ya? Y ahí me queda 16 partido en 3 más 2x. ¿Ya? Bien. ¿Qué hay que despejar ahora? Hay que despejar el 2x. ¿Ya? Porque me están preguntando cuánto vale BO más OC. Y eso dijimos que era igual a 2x. Entonces, esta fracción que está sumando pasa al otro lado restando. Entonces sería 48 menos 16 partido en 3 es igual a 2x. ¿Ya? Ese cálculo lo voy a hacer más arriba para que lo puedan ver bien. Entonces tenemos el 48 menos 16 partido en 3 es igual a 2x. Esto se resuelve de la siguiente forma. Este denominador multiplica a este número, ¿cierto? Entero. Sería 48 por 3 y le vamos a restar el 16, menos 16. Y mantenemos el mismo denominador, el 3. Ese 2 no lo miren porque es la incógnita que necesitamos resolver o encontrar. 48 por 3 es igual a 144 menos 16 es igual a 128. Por lo tanto, esto es igual a 128 dividido en 3. Esto es igual a 2x.
Entonces, lo que yo ando buscando equivale a 128 partido en 3. No se puede dividir en 3 el 128. ¿Y saben por qué? Porque si yo sumo el 1, el 2 y el 8, me da 11. Y eso no es un múltiplo de 3. Si ustedes saben, ¿cierto? La regla de la divisibilidad del 3, si los números sumados da un múltiplo de 3, se puede dividir en 3. En este caso da 11. Y 11 no se puede dividir en 3. Por lo tanto, no se puede dividir en 3. Es una fracción irreductible. ¿Ya? Y ahí queda. Bien, este ejercicio era un poco más interesante de analizar. ¿Ya? Si tienen alguna duda, chiquillos, por problemas de tiempo, porque me quedan 3 minutos, me lo escriben por correo o vuelvan a revisar esta clase a través de YouTube. ¿Ya? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a guardar la asistencia de hoy. No se desconecten, por favor. Voy a borrar. Denme un momento. Ya, perfecto. Estamos listos, chiquillos. Terminamos la clase de hoy. Antes de que se desconecten, quiero decirles que la próxima semana no hay clases, así que yo les recomiendo de que por favor se pongan al día con los test, porque el día 31, que es de este lunes al otro, voy a inhabilitar los test. Eso significa que yo voy a revisar hasta lo que tenga, ¿ya? Y después parto en septiembre, ¿ya? La idea es que se pongan las pilas con los test. ¿Por qué? Porque de los test yo saco la prueba, ¿ya? De- eso va a pasar. Quizás no la misma pregunta, pero la misma idea, ¿ya? Eh, Hagan los test. Si tienen alguna duda cuando estén haciendo los test, mándenme un correo. Profe, no entiendo, ¿cómo podría hacerlo? ¿Qué es lo que me recomienda usted? Mándenme correo que ustedes ya lo conocen, es la comunicación oficial que tenemos entre ustedes y yo. Y también les quiero advertir que voy a estar constantemente llamándolos en el caso de que no estén respondiendo como corresponde. O voy a llamar a estar llamando a sus papás o los voy a estar llamando a ustedes, porque es la única forma de que ustedes respondan, chiquillos. Lamentablemente fui muy pasivo el primer semestre, pero este semestre voy a ser más activo en el sentido de que voy a estar mucho más pendiente de todos ustedes, ¿ya? Y la idea siempre es apoyarlos. Esto no hay ninguna cosa como de poder, ¿cierto?, perjudicar ni nada de eso. La idea es que ustedes aprendan y que los pueda apoyar de la mejor forma posible. ¿Ya? Con esta recomendación terminamos la clase de hoy. Que tengan una excelente tarde. Chao, chiquillos.